Como sugerencia, Derecho Mercantil en sesión 9 la iniciamos con un repaso de lo que son los esquemas de las acciones procesales. Las importantes, como tenemos la acción cambiaria y las extracambiarias, la jurisdicción voluntaria, el juicio en los juicios en derecho mercantil. Recomiendo también los sumarios y los ordinarios. En cuanto al sumario, recordar el 1039, pues hacer un esquema breve de un juicio sumario para tenerlo presente acá, con sus etapas: demanda, emplazamiento, pruebas, vista y sentencia. En cuanto a sus plazos, pues emplazamiento de 3 días, pruebas 15 días, vista 10 y se resuelve en 5, con observancia del procesal civil. En cuanto al ordinario, pues tenemos nosotros la procedencia de los 2 juicios ordinarios. Estamos recordando en cuanto a la acción relativa a la competencia desleal, que esa está reiterada en las otras sesiones, en los otros videos, en el 364, el juicio ordinario, donde alude también el 157, el derecho de impugnación, los acuerdos de las asambleas. También olvidemos un repaso de un juicio ordinario, demanda, emplazamiento, pruebas, periodo extraordinario, si ustedes quieren, vista, auto para mejor fallar y sentencia. Dentro de sus plazos, emplazamiento 9 días, prueba 30 días, periodo extraordinario 120, vista, auto para mejor fallar y sentencia. En cuanto a cada uno de sus plazos, 15, 15 y 15 días. Bien, esto en cuanto a las acciones judiciales. No olvidemos también la jurisdicción voluntaria dentro del derecho mercantil. Está al finalizar el tema de los títulos de crédito. Para puntualizarla nuevamente, pues tenemos ahí algunas cuestiones relativas a esta situación, en donde pues tenemos nosotros en cuanto a la reposición de títulos de créditos, la cancelación de los títulos de crédito. Tenemos nosotros desde el artículo 632, 33 y 34 en adelante. Vemos nosotros la jurisdicción voluntaria judicial. Un ejemplo podría ser el deterioro parcial de un título de crédito. Dice: el tenedor podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria, el 633. El trámite voluntario vía judicial se complementa con el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí del artículo 400 en adelante. Recuerden el artículo 402, que tiene la nominación apertus o abierta de la jurisdicción voluntaria, donde dice: y otros que no estuvieran reglamentados. Pues la secuencia es la misma: solicitud, decreto o resolución de trámite, notificaciones, a través de citaciones o audiencias en donde se da el tema de la gestión de los medios de pruebas, y viene el auto final en jurisdicción voluntaria, audiencia a las partes, puede ser a Procuraduría General de la Nación, puede ser en algunos casos a los registros, y viene el auto final. Esa es la secuencia que vamos a ampliar en la última guía. Esa en la guía número 12 tenemos toda la jurisdicción voluntaria judicial, pero solo para aludirla en cuanto a el repaso de esquemas de acción cambiaria y extracambiaria, jurisdicción voluntaria y procesos judiciales. En cuanto a la acción cambiaria y extracambiaria, recuerden que estamos hablando del ejecutivo cambiario. La acción cambiaria, pues tenemos lo que es el juicio ejecutivo, es el cobro judicial de un título de crédito, ¿no?, que ha sido presentado en tiempo y no ha hecho efectivo el cobro. Y también tenemos las acciones extracambiarias, que tenemos prácticamente 2, que es la acción causal y la acción de enriquecimiento indebido. Ya quedamos en la anterior sesión, que es a través del juicio sumario. Encontramos en el 615 la acción cambiaria, y encontramos ahí por el 408, perdón, la acción causal, el 409, la acción de enriquecimiento indebido. Todo esto a través del juicio sumario. Esta es una forma de retrotraer el manejo de esquemas, si ustedes quieren verlo de esta manera. En cuanto a las acciones procesales, o lo que terminamos diciendo en la sesión octava, de lo que era el derecho procesal en el ámbito de la esfera mercantil. Habiendo hecho un recordatorio del manejo de estos esquemas, tanto voluntarios, procesales, de conocimiento y ejecutivos, pues entonces vamos nosotros a darle punto de partida a lo que son las obligaciones y contratos mercantiles.
mercantiles. Pregunta de examen: ¿son iguales las obligaciones mercantiles que las civiles? La respuesta tendría que ser que no. Hay muchas diferencias en cuanto a las obligaciones civiles y a las mercantiles, así como a las formas contractuales. Hay algunas que vamos a puntualizar. Por ejemplo, la obligación mercantil pueden definirla ustedes como aquel vínculo, aquel lazo que se obliga entre comerciantes o entre comerciantes o no comerciantes a dar, a hacer o no hacer alguna prestación, al cumplimiento de alguna prestación. Tiene algunos principios. Nosotros empezamos a ver lo que es el libro de obligaciones desde el artículo 669, los principios filosóficos: buena fe, verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, la interpretación de los contratos. Ustedes tienen que ver los principios filosóficos que tenemos nosotros acá. En cuanto a el derecho mercantil, tenemos la representación aparente. En civil, recuerden que nosotros, para hacer una gestión, hay dos formas, ya sean los mandatos judiciales o tenemos nosotros, el tema de los mandatos no solo judiciales, sino puede ser el mandato general o las distintas modalidades que tiene el mandato, como también lo tenemos la gestión de negocios en el ámbito civil. Cualquier cuestión que se realice sin tener la representación asignada, pues es inválida en algún momento dado, puede impugnarse. Mientras que en el derecho mercantil, pues no se puede realizar eso. Nosotros vemos la representación aparente, pues quien haya dado lugar con actos positivos a omisiones que conforme a usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no puede invocar la falta de representación respecto a terceros. No puede decir: yo no lo nombré a él para la contratación, por lo tanto no es válido el contrato. Los principios del derecho mercantil: buena fe guardada, verdad sabida, todas esas cuestiones que vienen e inspiran el derecho mercantil, pues da lugar y pauta a estas circunstancias. Recordemos que las formalidades contractuales no están sujetas, como en el derecho civil, a algo estrictamente establecido. También aquí nosotros lo podemos encontrar. Acá dice: no están sujetos a formas especiales, o sea, no está aquel principio de paralelismo de formas. En cuanto al principio formalista que tiene el derecho civil, aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Excepto, dice el 671, contratos que de acuerdo con la ley, se refiere a esta, pues se requieran formas solemnes. Y solo hay dos contratos prácticamente que requieren, por ejemplo, escritura, que es la sociedad y el fideicomiso. Los demás, pues, es libertad de forma. No podemos nosotros, por ejemplo, una compraventa sujetada a tema notarial. Imaginemos que si se necesitara una escritura para una compraventa mercantil, pues tendríamos nosotros pues que llevarnos al notario, pues al mercado, a comprar una libra de carne, ¿no? O sea, son cuestiones que uno ve las diferencias en cuanto a cómo es el derecho mercantil, así como cómo es el derecho civil y sus diferencias, ¿no? O sea, son cuestiones que empiezan ustedes a darse cuenta que empieza ya a ser completamente distinto. Representaciones, formas contractuales, requisitos para los contratos, formalidad en los contratos, muchas cuestiones que nosotros empezamos a darnos cuenta que son completamente distintos. Características especiales de las obligaciones civiles frente a las mercantiles, pues hay muchas. Hay unas puntuales. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en la solidaridad de deudores. Recuerden ustedes que la solidaridad en el derecho civil debe ser expresa. Cuando nosotros vimos las fuentes, mejor dicho, en la clasificación de las obligaciones, ahí estábamos por las obligaciones solidarias. Hablábamos de la solidaridad, la mancomunidad simple y solidaria, pues ahí por el 1353 establece el derecho civil, pues establece algunas cuestiones relativas a pues solidaridad de deudores. En cambio, en el derecho mercantil, en el 674, no es así. Dice que en las obligaciones mercantiles los deudores serán solidarios al no pacto expreso. Entonces aquí hay una presunción. La solidaridad acá se presume, no es expresa. También hay una cuestión relativa a obligaciones sin plazo. Recordemos nosotros cuando estábamos viendo este tema en derecho civil, dice que las obligaciones sin plazo son exigibles de inmediato, según el 675 del Código de Comercio. En
cambio en el derecho civil, pues hay una exigibilidad en esta situación en cuanto al plazo, es decir, aquí son de inmediato. En el derecho civil, recuérdense que las obligaciones se necesita el requerimiento del deudor, ¿verdad? Y por donde estudiamos los daños y perjuicios, las cláusulas indemnizatorias, vimos el tema de las arras. Recuerden esa parte en donde nosotros vimos en el derecho civil, pues que sí se necesita el requerimiento del deudor. En cambio aquí es de inmediato, ¿verdad? Un cumplimiento y es de inmediato, ¿verdad? También el caso de la mora. En las moras, las obligaciones y contratos mercantiles incurren moras sin necesidad de requerimiento. También tiene que ver con la interpelación o requerimiento del deudor. O sea, no hay necesidad de requerirlo para que incurra en mora. En cambio, en el 1428 del Código Civil, aunado a lo que se les venía diciendo, pues sí, se necesita un requerimiento. También hay otras diferencias en cuanto al tema relativo a la teoría de la imprevisión o rebus sic stantibus, que nosotros pues la vemos ahí ubicada en el 688. Son cuestiones aleatorias, inciertas, que suceden en la celebración del contrato. El 688, por ejemplo, tenemos nosotros acá esta situación donde establece en los contratos de tractos sucesivos, es decir, cumplimiento a través del tiempo, y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve onerosa excesivamente por sobrevenir. Aquí está la cláusula de rebus sic stantibus, o la teoría de la imprevisión, algo imprevisible que sucedió por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. Esto lo contempla algo pues que no se puede dar en cuestiones relativamente de índole civil. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de la mora, de las cuestiones de la indemnización o los daños y perjuicios. Y yo les decía en la sesión anterior de Derecho Civil, en la sesión, si no estoy mal, esto lo platicamos un poquito en la sesión 7, en donde estábamos viendo temas relativos a que sí se puede haber un eximente por causa fortuito y la fuerza mayor, cuando hablábamos nosotros de esos temas en materia civil, y hablábamos que por casos de fuerza mayor pues podíamos eximir alguna cuestión relativa, alguna circunstancia relativa a daños y perjuicios, pero no algo relativo a alguna cláusula contractual establecida con antelación, ¿verdad? O sea, se pactaba una indemnización por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, los próximos 3 meses. Sucedió el tema de la pandemia, lo pusimos el ejemplo en la sesión, y pues ya se pactó con antelación. Eso no quiere decir que por caso de fuerza mayor no cumplir con eso, o sea, sí se tiene que cumplir en materia civil. Lo que exime es el tema de daños y perjuicios, que es otra cosa. Pero el tema mercantil, vemos nosotros que está la teoría de previsión plenamente expresa. Son cuestiones muy distintas en cuanto a esto, ¿verdad? Otro tema importante es el 689, recuerdo, en cuanto a alguna nulidad por vicio del consentimiento. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anula el negocio jurídico plurilateral. Aquí vemos nosotros que renace, es decir, el negocio jurídico subyacente, es decir, no pierde efectos. Una compraventa, por ejemplo, mercantil, que se haya celebrado y que ha habido incapacidad de una de las partes o un vicio del consentimiento, o por ejemplo alguna cuestión que sobrevenga en relación a alguna situación relativa a alguna cuestión que afecte la capacidad, pues subsiste el negocio jurídico. Dice aquí prevalecen en la negociación. En cambio en civil no, nosotros vimos la nulidad de pleno derecho, la nulidad absoluta y la relativa. Aquí no. En derecho civil es completamente distinta la concepción de una nulidad, en donde lógicamente hace nulo el negocio jurídico, está la nulidad absoluta, incluso nulo el pleno derecho. En mercantil nos damos cuenta que subsiste el negocio jurídico. No obstante, dice, no anulará el negocio salvo que la realización del fin resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. Eso está establecido expresamente en el artículo 689 del Código de Comercio. Pues como ustedes pueden darse cuenta, hay entre tantas muchas diferencias entre obligaciones civiles y mercantiles, entre disposiciones contractuales, tanto civiles como mercantiles. Esto es muy importante hacerlo ver para que nosotros tengamos básicamente algunas cuestiones que vayamos de entrada viendo las situaciones ahí. Vemos algunas cuestiones relativas a aludir ejecuciones colectivas, los ubico de una vez.
el incumplimiento de algunas obligaciones pues nos lleva inmediatamente a las ejecuciones. Recuerden que las ejecuciones hay 5, hay individuales, colectivas, y pues dentro de estas se subdividen. Las 5 básicas son el ejecutivo, la vía de apremio. Estamos nosotros ante las ejecuciones especiales, aquellas que son de dar, hacer y no hacer. Estamos ante las ejecuciones de sentencias, que son las nacionales y extranjeras. Y por último, está lo que tiene íntima relación con lo que es el derecho mercantil, que son las ejecuciones colectivas. Entonces, nosotros aquí hablamos de los concursos, el voluntario y el necesario. ¿Qué nosotros nos referimos con esto? En que esta institución, de hecho, que está regulada en el Código Procesal Civil, es una institución pues que a la fecha había tenido muy poca concepción en cuanto al ámbito estudiantil y pues en algunos momentos no se entendía por qué estaba en el Código Procesal y pues no en el Código de Comercio. La encontramos del 347 en adelante, son varios, es un apartado bastante extenso en donde pues prácticamente termina hasta, prácticamente tenemos nosotros incluida la rehabilitación hasta el artículo 400, pues es más de medio ciento de artículos que tenemos nosotros en cuanto a las ejecuciones colectivas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Recuerden ustedes que entre una ejecución civil pues se concibe de manera individual entre un mutuo, un deudor y un acreedor, y ahí se terminó la cuestión. Cuando nosotros vimos el tema de los litis consorcios o la pluralidad de partes en los procesos, los enfocamos desde el punto de vista de los procesos de conocimiento. Se concibe como partes a dos, demandante y demandado. En el caso de los concursos hay una pluralidad en procesos ejecutivos, es decir, pueden ser varios deudores, pueden ser varios acreedores, en donde, por ejemplo, esto se da más dentro del ámbito mercantil. Pongamos el ejemplo, un dueño de un supermercado. A un supermercado lo surten no solo una empresa, lo surten 10, 12, 15, 20 proveedores. Por ejemplo, están los de embutidos, Perry, está por ejemplo Piolindo, está por ejemplo el de las bebidas, por ejemplo podría estar Coca-Cola, podría estar la distribuidora, la cervecería, podría estar entre Diana, por ejemplo, entre tantas marcas que pueden darse de infinidad de productos. Están los productos también relativos a los libros, están los productos relativos al tema de las verduras. O sea, una persona que tiene un supermercado puede tener medio ciento fácil de proveedores. ¿Qué pasa si entra en falta de liquidez? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Será que lo va a ejecutar una persona? No. ¿Lo van a ejecutar dos? No. Lo va a ejecutar un conglomerado de proveedores. En este caso le llamamos concursos. Los concursos necesarios y voluntarios. Es voluntario cuando el propio empresario pues decide someter el concurso para hacer una prelación de pagos hacia cada uno de sus acreedores. Esta situación lo que conlleva es someterlo a conocimiento del juzgado de primera instancia civil y pues viene la apelación del concurso. No lo vamos a desglosar tanto en esta materia, únicamente más que puntualizarlo. Donde nosotros vamos a tratar detenidamente esto es en las ejecuciones colectivas desde el punto de vista procesal. Pero vale la pena aludirlo acá porque recuerden que este código es proyecto en 1964. El Código de Comercio es un proyecto de 1970, es decir, hay un rango de 6 años. Se iba a incluir, de hecho, las ejecuciones colectivas se iban a incluir dentro del Código de Comercio, situación que al final de cuentas el Congreso de la época no aprobó porque ya se encontraba regulada en el procesal civil y mercantil y por eso quedó una parte acéfala en cuanto a las ejecuciones colectivas en el Código de Comercio, por eso es que no se encuentra ahí. Entonces son cuestiones que voy a ampliar en el tema procesal cuando veamos nosotros en la guía número 11, tenemos nosotros las ejecuciones colectivas, que de hecho las discutimos en esa parte y hacemos todo el trámite. Concurso voluntario, el concurso necesario de acreedores. Cuando fracasa el concurso voluntario, pues viene el necesario, después viene la declaratoria de quiebra y después está el trámite de rehabilitación de la quiebra. Están las clases de quiebra, la quiebra fraudulenta, la quiebra culpable. Están con estas cuestiones que nosotros pues vamos a ver de hecho en estas situaciones. La quiebra de hecho, culpable, fraudulenta. Los concursos, pues ya vimos dónde están ubicados y a qué se refieren las ejecuciones colectivas. ¿Por qué lo incluyo ahí? Porque es una institución netamente mercantil. Así lo han establecido todos los doctos en materia nacional
que pues tanto Villegas Lara como Edmundo Vázquez Martínez, como el profesor Melvin Pineda Sandoval, que son pues algunos de los connotados que pues, nos han dado lo que es la escasa doctrina mercantil a nivel nacional. Entonces, que es una institución que debe estar regulada en materia mercantil. Bueno, después tenemos algo que es muy importante. Yo del punto 2 al 6 les hago una sugerencia de trabajar cuadros sinópticos. El cuadro sinóptico hagámoslo a través de casillas. Ustedes pueden irse dando cuenta, casillas con títulos, por ejemplo, contratos de enajenación, está el desglose de todos los contratos mercantiles. ¿Qué le vamos a manejar a las casillas? ¿Cuál es la diferencia entre un esquema? Me lo han preguntado mucho, todos los grupos que teníamos así. ¿Y cuál es la diferencia entre un esquema y un cuadro sinóptico? Pues el esquema nosotros puntualizamos, ya sea a través de viñetas o a través de líneas, ya sea horizontales o verticales, pues son procedimientos, ¿no? Demanda, emplazamiento, prueba, vista, auto, trabajo, resolver y sentencia. Fundamentos legales de algunas incidencias, le podemos hacer líneas, en este caso horizontales y verticales para las incidencias, o al revés. Eso es un esquema. Un esquema es lo que nos da un diseño, como una radiografía de algo. Yo les digo de un esquema de voluntariado, pues me sacan todo lo que tiene, por ejemplo, en cuanto a acá, todo lo que es su contenido, en cuanto a todos los títulos, por ejemplo, títulos y toda esa situación, y desglosan cada uno del contenido de los títulos, por ejemplo, del código voluntariado. Le van a poner capítulos porque el código voluntariado no tiene capítulos. Entonces son cuestiones que vienen siendo en donde nosotros vamos teniendo algunas situaciones circunstanciales. Pero un cuadro sinóptico tiene otra cosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, dice contratos de enajenación y custodia, compra-venta, dice definición, elementos, clases, caracteres y ejemplo. Lo que nosotros debemos ver ahí, incluso fundamento legal, cada uno de esos apartados ustedes lo pueden hacer con casillas aparte. Entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, contrato de compra-venta, suministro, estimatorio, contrato de, por ejemplo, el de fideicomiso, hospedaje, transporte. En una columna pueden colocar ustedes lo que es el nombre del contrato. En la otra columna coloquen ustedes la definición. Entonces vienen colocando, por ejemplo, en el caso de la compra-venta, es un contrato típico mercantil a través del cual un comerciante, que sería otra persona, un producto, una mercadería a cambio de un precio, ¿verdad? Los elementos, pues están los sujetos, los contratantes, pues las clases de compra-venta, pues se acuerdan ustedes de la compra-venta FOB, FAS, CF y el CIF. El FOB, Free on Board, libre a bordo, el FAS, Free outside, libre al lado, el CF, el Cost and Freight, y el CIF, o Cost, Insurance and Freight, que tiene que ver con estas condiciones de índole anglosajón relativas a las clases de compra-venta. ¿A qué se refiere cada una? Por ejemplo, libre a bordo, por ejemplo, era que dejaban, por ejemplo, la mercadería arriba del buque, en donde pues en el momento de lo traslado cubría un seguro en todo el tránsito de la misma. Free outside o libre al lado, que quiere decir que cubría únicamente al lugar del embarque, más no el transporte y la subida de la mercadería. Y cuestiones así, costo seguro y flete, o el Cost Insurance and Freight, que tiene que ver con el tema de los seguros mercantiles. Por ejemplo, algún carácter especial, pues es un contrato típico mercantil, pues se trabaja a través de formularios, o puede ser verbal, y un ejemplo, pues voy y compro un lote de mercadería. Así de sencillo, ustedes coloquen en una el nombre del contrato, pues posteriormente definición, características, elementos, fundamento legal y alguna otra cuestión que ustedes consideren pertinente. Eso es un cuadro sinóptico. Ustedes un cuadro sinóptico lo pueden dejar en una hoja tamaño oficio, o puede ser un pedazo de cartulina, para que ustedes tengan en un solo, a una sola vista, todos los contratos típicos mercantiles, y donde vean su definición, sus caracteres, y hagan una diferenciación. Y van a ver ustedes qué práctico es esta situación. El suministro,
Es un contrato típico mercantil a través del cual una empresa, una entidad o un comercio se compromete a suministrar determinado bien o servicio hacia otra persona, a cambio de un precio. El suministro puede ser ahorita el tema del internet, el cable, la energía eléctrica, el servicio de agua potable, esos son suministros, ¿verdad? El estimatorio, que nosotros tenemos, el estimatorio, por ejemplo, el estimatorio o por consignación, el estimatorio, que este se trabaja, por ejemplo, contrato típico mercantil, a través del cual una empresa da en consignación cierta mercadería y después, a cambio del precio o la devolución de la que no se vendió. Cuando nosotros, yo pongo el ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, antes, cuando estábamos nosotros, por ejemplo, en el diversificado, pues promovíamos nosotros ciertas actividades para recaudar fondos, fiestas. Entonces íbamos a pedir refrescos a determinadas entidades, Coca-Cola o la cervecería, y nos daban cierta cantidad. Nos daban, por ejemplo, 100 cajas de refrescos, celebrábamos la actividad y solo se vendían 50. Nosotros devolvíamos las otras 50 y devolvíamos el costo que nos habían y nos quedaba la ganancia. Ese es un contrato mercantil relativo al estimatorio o por consignación. Esto nos encontramos nosotros ya del 695 en adelante, el 707 que les decía. Tenemos los dos contratos de depósito mercantil, el depósito regular e irregular. ¿Cuál es la diferencia? El depósito es un contrato, todos son contratos, recuerden la definición, lo voy a ir optimizando por el factor tiempo, pero no olviden la definición. Contrato típico mercantil, a través del cual pues, dan ustedes la definición. El irregular es, pues, trata de depositar bienes fungibles. Viene siendo el bien, por ejemplo, un depósito irregular viene siendo, digamos, puede ser las mismas reglas del mutuo, establece el mismo 714, por ejemplo, el depósito de dinero en una entidad bancaria. El dinero, recuerden que es un bien fungible, es aquel que puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Eso lo venimos estudiando desde la clasificación de los bienes en civil. Y el depósito regular, pues es el que se realiza en los almacenes generales de depósito. Esa es la diferencia. Tiene también la ley de almacenes generales de depósito que nosotros tenemos, y tenemos, recuerda, el título de crédito, el certificado de depósito, que puede dar el soporte a este tipo de contrato. Así de sencillos son los contratos mercantiles. Me escribieron dos personas en un grupo, me decían que el tema de que se me está dificultando mucho el tema de los contratos, pues los contratos tienen su requerimiento y un cuadro sinóptico. Y me decían, se me dificulta porque he tratado de buscar y buscar y buscar y me salen textos muy extensos. No, primero vaya usted a su ley. Lo primero que tiene que hacer en la ley es ubicarlo ahí, sacar una definición propia de lo que es de la ley. Y posteriormente, si existe alguna cuestión que ampliar, alguna característica o duda, vaya a la bibliografía, no lo haga al revés. Entonces, en la bibliografía o en la grafía, usted vaya y amplíe, pero primero hágalo de una manera sintética. Yo ahorita estoy tratando de invertir la clase de una forma sintética, es decir, de lo mínimo a lo más amplio. Lo más amplio, lógicamente, aquí podemos hablar de presupuestos, podemos hablar del campo de acción y muchas cuestiones que nos llevaría un contrato de 2 horas, pero realmente es una forma de cómo se requiere que se estudie esta situación, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos de 3 a 4 repasos de la fase, no hemos terminado siquiera uno, entonces es donde nosotros tenemos que ver lo fortalecido que tenemos nosotros en este tipo de curso, ¿verdad? Bueno, hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, contratos relacionados a las operaciones de crédito. Hay que señalar ahí, una vez les coloqué en la preestructurada, en la guía, el contrato de descuento que está derogado. Tenemos el de apertura a crédito, este es muy sencillo, puede ser una apertura a crédito, este se puede dar, nosotros lo conocemos prácticamente a manera de los mutuos mercantiles, vamos, solicitamos un crédito y pues optamos y pues disponemos de lo que se nos dé para la compra de mercadería o por sustentar algunas cuestiones de consumo. Una apertura a crédito en pequeño, más común, sea por ejemplo cuando nosotros vamos a la tienda, no disponemos del dinero durante la semana, por ejemplo, es 15, 20 de un mes y le decimos a la señora de la tienda, mire, apúnteme por favor y me voy a llevar, y fin de mes le vengo a cancelar y ella le lleva su cuenta. Ella lo que hizo hoy fue una apertura a crédito y usted viene y le va yendo a pedir artículos de consumo cada 2 o 3 días, huevos,
arroz, frijol, azúcar, lo que sea, y ya le va llevando su detalle. A fin de mes va usted y le dice cuánto le debo. Muy bien, me debe 250 quetzales, viene y saca y le paga. Esa es una apertura a crédito de una manera sencilla. Esa es otra cuestión, que no se entiende ni la terminología del contrato. Yo les digo, miren, con esos contratos nosotros vivimos a diario. No nos compliquemos, que nosotros lo hacemos. Una oferta al público, el hecho que se llame que apertura al crédito no quiere decir que una señora no lo haga o no lo hagamos nosotros en una tienda, por poner un ejemplo, ¿verdad? Las cuentas corrientes mercantiles también tienen que ver mucho con alguna operación. Tiene débito y crédito, abonos y cargos. Nosotros vamos a abrir una cuenta con 1000 quetzales y nuestro movimiento pues va dando en que depositamos, retiramos y el saldo es el contrato líquido a reclamar. Es una cuenta de ahorro, por ejemplo, en un banco. También se da con el tema de las remesas que envían de los Estados Unidos, por ejemplo. Ahí viene y va dando ese manejo entre créditos y débitos que maneja la persona y pues la persona únicamente va a retirar. A eso se manejan algunas cuestiones relativas a estas, ¿verdad? Otro muy importante que tenemos mucho manejo es el de la tarjeta de crédito. Muchos le tienen a la tarjeta de crédito. Yo les digo, la tarjeta de crédito, muchos la tienen satanizada, incluso en algunos casos, pero la tarjeta de crédito es el punto de partida al Bitcoin, a la criptomoneda, incluso lo que es la moneda electrónica. Yo creo que ya incluso ya no hay necesidad de llevar incluso el tipo de contrato que realizamos, que nos dan, que es el plástico para comprar y que nos lo pasen por la maquinita. Ahorita las contrataciones incluso están haciendo desde el teléfono, desde una computadora, en donde usted ingresa su número de tarjeta, lo ingresa, inmediatamente le hacen el libro, ya ni siquiera hay que presentar el tema de la tarjeta, sino solamente el número para que usted vaya creando toda esta situación de cómo se va dando el crédito. Funciona como la apertura a crédito. De hecho, el antecedente de la tarjeta de crédito es la apertura a crédito, ¿verdad? Esa deuda que tenemos nosotros con la señora de la tienda y nos lo lleva en un libro es lo mismo que lleva la entidad financiera con nuestras compras al crédito que nosotros vamos realizando. Porque cada fin de mes o cada corte de mes vamos nosotros abonando más los intereses que nos van a cobrar, ¿verdad? Son cuestiones, ¿verdad? El de reporto que tiene ahí, el punto número 5 es muy importante, porque el de reporto lo que tiene es el crédito a través de títulos de crédito. Nosotros lo podemos encontrar en el artículo 744 y establece: en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportador la propiedad de estos títulos de la misma especie por el plazo convenido más el reembolso del mismo precio. Podrá ser aumentado y disminuido de manera convenida. Se perfeccionará con la entrega de los títulos. Imaginemos títulos de crédito. Yo he puesto mucho el ejemplo de los de lectores, pero se nos dificulta a veces bastante cuanto al entendimiento cuando no es presencial. Ahorita que no estamos presencial, hagamos de cuenta otro tipo de título de crédito, facturas cambiarias, por ejemplo, o en algunos casos podríamos nosotros poner los mismos cheques, ¿verdad? Entonces, algunas empresas pequeñas, por ejemplo, un micro, mediano empresario, pues va con un macroempresario y pues ahí con este macroempresario pues gestiona los títulos de crédito a cambio de un costo. Tiene 80,000 quetzales en cheques, por ejemplo, el macroempresario pues lo cambia y se los da a cambio de esta situación para la movilidad del dinero. ¿Qué va a ganar el macroempresario o el empresario grande? Pues va a ganar el excedente que pacten. ¿Y qué va a ganar el microempresario? Pues va a ganar inmediatamente la liquidez del dinero para ponerlo a funcionar por otras vías. Para eso sirven los títulos de crédito en cuanto a los contratos de reporto, que es una situación que viene ahí, ¿verdad? Los créditos documentarios, pues lógicamente el crédito documentario es un crédito que consta en un título de crédito. ¿Recuerdan las cédulas hipotecarias? Pues así funciona el crédito documentario. Son documentos que pues tienen y funcionan como las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias solo que los vimos desde el punto de vista del título de crédito. ¿Recuerdan aquel ejemplo de la inmobiliaria pues que gestionaba un crédito y él se quedaba con la cédula hipotecaria? La persona que iba a la compra-venta compraba su casa, se quedaba pagando al banco, y pues el tercero pues que se quedaba a expensas de que pagara la otra situación, no pagaba el principal. La cédula hipotecaria viene siendo ese título de crédito que viene y respalda, ya dejó de pagar, el otro se queda con el inmueble y termina de pagar las cuotas. Ese ejemplo lo pusimos en las cédulas hipotecarias. Pues el crédito documentario pues es un crédito similar. Es un crédito que puede darse también a través de un mutuo bancario, donde el respaldo pues, es un contrato que se celebra ahí con una entidad.
Por último, tenemos los contratos de servicio y colaboración, tanto el fideicomiso, transporte, el de participación y el de hospedaje, que son los últimos. El de fideicomiso, este contrato de fideicomiso, pues actúan varios sujetos: fideicomitente, fiduciario, fideicomisario y el beneficiario. Aquí lo que viene es que una persona pone para la administración una empresa en favor de un tercero. El contrato de fideicomiso se realiza prácticamente con el fin de no bajar las rentas y que sea administrada de manera óptima una empresa. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del fideicomiso? Cuando nosotros vimos algunas cuestiones relativas al ejemplo de la persona que ponía la administración de la empresa porque el hijo no la iba a poder administrar, pues lógicamente ahí es un fideicomiso. El transporte de personas y de cosas son contratos mercantiles a través del cual pues consiste en transportar de un lado a otro, sean personas o cosas. Nosotros tenemos ese tipo de contrato, pues puede ser de mercaderías o de personas. Las empresas de transporte, el ticket es el que sirve prácticamente como constancia de contrato. El de participación, que se le llama sociedad oculta, porque si ustedes le dan lectura al de participación, que es muy importante, nosotros lo encontramos en el artículo 861, en donde establece: por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios, utilidades o pérdidas que resulten de varias operaciones de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, solo cambia el nombre de los sujetos: comerciante, participantes, bienes o servicios, pero es la misma mecánica de una empresa. ¿Por qué le llaman sociedad oculta? Porque es un contrato de participación y tiene los efectos de una sociedad, incluso tiene disposición supletoria a lo relativo a la sociedad colectiva. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tipo de los fletes de las empresas grandes como Electra o como, por ejemplo, Walmart, cuando uno, por ejemplo, va a hacer una compra de bienes muebles, por ejemplo, a esas entidades, y necesita uno que se la transporten a la casa. Lógicamente, la persona que presta el servicio de flete viene y pues traslada los bienes. La persona en ningún momento es socio. La persona lo que es ahí es un participante, habla de gestores y participantes, esos son los sujetos. Es un contrato de participación porque él lo tiene a través de un servicio que presta utilidades o pérdidas relativas a la empresa. No se hace socio, sino que simplemente viene en estas circunstancias. Puede suceder con el transporte de los colegios, quien presta el transporte de bus de los niños. Él no es socio de la empresa, del colegio, sino que prácticamente es un contrato de participación. Se da mucho con las empresas grandes, por ejemplo, los supermercados La Torre o La Pradera en Quetzaltenango, se ha dado mucho, en donde ellos prácticamente no hacen la compraventa del bien inmueble. Lo que ellos hacen son contratos de participación, en donde ellos ponen el lote, por ejemplo, ahí se construye todo el megaproyecto, y pues ahí vienen los socios, pues están relativos a la sociedad, por ejemplo, los socios de La Pradera, mientras que el otro solo es participante. El otro puso, como dice aquí, particular, que le aportan bienes o servicios. Pusimos el ejemplo de los servicios, aquí es un ejemplo de cómo se aporta un bien para el contrato de participación. Y pues el de hospedaje, pues los hoteles, cualquier cuestión que se dé ahí a través de recepción de huéspedes, darles alimentación, alojamiento, y pues algunas cuestiones que tiene el contrato de hospedaje, pues algunas cláusulas de retención como el 870, o una desocupación inmediata sin necesidad de juicio en el 872, cuestiones distintas. Bien, con esto llegamos al fin de lo que es el estudio del derecho mercantil. Se dan cuenta que uno debe ser bastante puntual. No con esto quiere decir que únicamente se queden con esta situación. Yo lo que los convino es a que amplíen esto, pero no olviden el cuadro sinóptico. Ya saben la estructura del cuadro sinóptico para que sea un manejo óptimo para ustedes. Muchas gracias.